a Gardens by the Bay. Estamos en Singapur. ¡Vamos para allá! Nos encontramos en el aeropuerto de Singapur, concretamente en la Terminal 1, visitando la cascada interior más alta del mundo. ¡Impresionante! Bueno, a llegar a Singapur tenéis dos opciones para llegar hasta el centro. La primera es coger el metro y la segunda es coger un Grab. Esta vez, como somos 4, nos sale bastante a cuenta ir con el Grab, así que vamos por allá. En lugar de Grab, esta vez hemos utilizado una aplicación que se llama GoJack. Tienen un código de descuento de $10 de Singapur, así que el ride nos ha salido por 9.30, que está súper bien. Ya tenemos el taxi aquí, nos vamos para el hotel, primera parada de hoy. Ya estamos en Singapur y los requisitos para entrar aquí son muy fáciles. Tienes que rellenar un formulario en internet y directamente te envían un email al correo y ya está. Pues dejamos el link en la descripción. Vamos a Kampung Glam. Bueno, ya estamos en Kampung Glam. Este barrio es originariamente malayo y también musulmán y se puede apreciar mucho en su arquitectura. La verdad es que nos recuerda bastante a Penang con sus shop houses, sus tiendas en la parte de abajo y en el primer piso luego la gente vive ahí. Todo el barrio está reformado y se ve súper bonito y súper limpio. La verdad es que se quemó parte del barrio hace unos años, pero lo reformaron aún así que es súper bien. Ahora vamos a ver qué encontramos para comer y vamos enseñándoos cómo es Kampung Glam. Llevamos solamente unas horas aquí en Singapur, pero ya hemos venido al barrio malayo. Esto es que echamos mucho de menos Malasia ya. Mirad, incluso los establecimientos tienen un logo diciendo que el propietario es musulmán. ¡Wow! Nos despedimos de Kampung Glam, la verdad es que nos ha encantado el barrio, nos podríamos haber pasado toda la mañana andando por aquí, por las callejuelas, viendo los grafitis, las pequeñas tiendecitas, todo está súper bien puesto con unas cafés, bakeries y demás, así que está genial. Ahora vamos a coger un Grab y nos vamos para Chinatown, que tenemos un sitio muy especial donde vamos a comer. Pedazo de coches que hay en Singapur, madre mía. Bueno, ya hemos llegado al sitio, vamos a comer a un restaurante de estrella Michelin. Hawker Chan recibió su primera estrella Michelin en 2016 y se convirtió en el primer restaurante de street food en conseguirlo, pero perdió su estrella en 2019. Sus platos estrellas son arroz con cerdo asado, fideos con cerdo asado y fideos de pollo con soja. Ya hemos terminado de comer en el restaurante de estrella Michelin. ¿Vale la pena? Yo creo que no. La comida estaba buena, pasable, pero no sé si era de estrella Michelin, arroz normal, blanco,
con cerdo, así que iría expresamente a ese sitio, tal vez no. Pero bueno, lo teníamos que probar, así ha sido y continuamos la visita. Nos vamos a Gardens by the Bay. ¡Woo! A Gardens by the Bay. En Gardens by the Bay hay muchas cosas que visitar. Nosotros vamos a visitar el Cloud Forest y el Flower Dome. Vamos para allá. Pero antes vamos a visitar la parte exterior de los jardines. Una de las actividades que podéis hacer aquí es subir al observatorio para disfrutar de las vistas que ofrece Gardens by the Bay. La entrada cuesta $14 de Singapur por persona. Moni y yo ya subimos en 2019, así que no vamos a subir esta vez. Y el famoso hotel con piscina infinita que se ve en los Gardens by the Bay. ¡Wow! ¡Qué locura! La segunda vez que estamos en Gardens by the Bay. La primera vez que lo visitamos nos impresionó muchísimo y aún siendo la segunda vez, la verdad es que nos está gustando mucho. Es impresionante lo verde que es todo, las plantas que hay, lo bien puesto que está todo, como es Singapur, tan limpio y tan ordenado todo. Y ahora vamos al Cloud Forest, que es una de las atracciones principales del Gardens by the Bay, que esta sí que es de pago y os dejamos aquí abajo cuánto vale. Vamos para allá, el primero de todos, el Cloud Forest. Hay cola para entrar, así que vamos a ir a hacer cola porque cierran a las 8 de la tarde la última entrada, así que queremos disfrutarlo tranquilamente y aprovechar el tiempo. Este sitio que estamos ahora mismo se llama Cloud Forest y se llama así porque en unas horas determinadas del día, a las 10, a las 12, a las 4 y a las 6, empieza a haber niebla en todo el hivernáculo y es espectacular. Aparte de la cascada que hemos visto ahora, que es impresionante, eso es otra cosa que tenéis que ver aquí en Gardens by the Bay. Bueno, ahora estamos haciendo cola para subir arriba de todo y ver la niebla. A ver si llegamos a tiempo, porque mirad qué cola. ¡Ya subimos! ¡Vamos para arriba! Cuatro minutos para que empiece el show. Vamos para el Secret Garden. Qué bonitos son, qué impresionante, qué vista. Siguiente parada, Flower Dome. Esta parada venía incluida en el precio del Cloud Forest, así que vamos a ver qué tal. La verdad es
que es mucho más impresionante el otro, ¿sí o no? Sí. Mucho más. Y aquí dentro está haciendo bastante frío. Ya me he puesto el suéter y vamos a seguir viendo. Ya hemos terminado de ver el Flower Dome. La verdad es que nos ha gustado mucho más el otro, pero este estaba incluido en el precio, así que hemos venido a dar un vistazo. Si está incluido y es gratis, ¿por qué no ir? Pero si no, mucho más recomendable el otro. Ahora vamos a comer algo y luego continuamos. Mirad cuánta gente, ahora mismo ha terminado el espectáculo y mirad esto. Una de las mejores cosas que tiene Gardens by the Bay es ver el espectáculo de luces y música que hacen por la noche. Espectacular. Y ahora vamos a la última destinación de hoy. ¡Vámonos! Detrás es un símbolo de Singapur. Es una estatua que la parte de abajo es una cola de pez y la parte de arriba es una cabeza de león. Pero la historia va más allá. La parte de abajo simboliza que Singapur era un pueblo pesquero y la parte de arriba era el nombre originario de la ciudad de Singapur, que se llamaba Singapura, que quería decir ciudad del león. Así que va más allá del merlión en sí, sino que tiene una historia detrás esta estatua. Nos la imaginábamos mucho más pequeña y es bastante impresionante. Primer día en Singapur terminado, lo dejamos aquí, esperemos que os haya gustado mucho y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, dale like y como siempre, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Adiós!